Si llegan más invitados, aquí adelante hay 3 lugares, 4 lugares, 5 lugares. Ajá, hay 5 lugares. Quiero pedir, por favor, que me pongan algo instrumental, porque si me van a poner música, si el algoritmo detecta que hay una música, ahora hasta los coros tradicionales ya reclaman derecho de autor. ¿Y qué es lo que nos hace? Nos mutean, nos silencian el mensaje. Entonces, por eso ven que ya no se graba toda la parte de los cantos, porque luego está en silencio y nada más se está moviendo la boca ya y no escuchamos nada. ¿De acuerdo? Es por eso que ya no ves el culto completo. Quiero que busques en tu Biblia en el Salmo capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 3. Si ya lo tienes, regala un amén, gloria a Dios, para que estemos en el mismo canal y podamos disertar en la palabra de Dios. ¿Ya lo tienes? Ok. Dice la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Verso 3: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿De acuerdo? La parte medular de este pasaje no es que seas bienaventurado, ni que no andes en consejo o camino de pecadores, y que ni en silla de escarnecedores te hayas sentado. No es la parte medular. La parte medular es lo que dice en el verso 3, y es la parte que nos dice que serás como árbol plantado junto a corriente de las aguas. Todo lo contrario al versículo 1: eres bienaventurado si andas en caminos buenos. Eres bienaventurado si no caminas en los caminos de pecado. Eres bienaventurado si no criticas, si no murmuras, si no haces daño con tus palabras. Eso es escarnecer, tomar el lugar. No es de que digan, algunos escucharon e interpretan, es que yo no puedo ir a esos lugares públicos porque ahí se sientan los pecadores. O sea, ¿qué forma más triste de interpretar las escrituras? Entonces, pero a mí lo que me llama la atención es que dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Si tú buscas el camino, si tú buscas su presencia, si tú te apartas de lo malo, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Estuvimos disertando en la última reunión dominical que tuvimos que es importante florecer y crecer, que es importante alcanzar los 40 metros, porque el 40 en la palabra es transición, es cambio. Pero hablamos del perfume, que a qué debe de oler el creyente. ¿Se acuerdan? ¿A qué debe de oler? ¿Cuál debe ser el aroma? A Jesús. Pero ok, todo está bien. Hay que crecer. Hay que dar flores para luego dar fruto. Pero ¿cómo o por qué debo de crecer? Y otra vez en este pasaje, la Biblia hace mención de otro árbol. Ahora el árbol ya no es una palmera ni es un cedro. Dice, es un árbol que se planta junto a corrientes de agua viva. Y mire, es muy acertada la palabra al decir que será o seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Nos da dos promesas imperantes en este pasaje. Primero, dice que su hoja no cae.
El árbol que está sembrado o que fue plantado cerca de esas corrientes de agua. Cuando habla de corrientes no solo está hablando de ríos, sino hay fuentes de agua subterránea, hay venas subterráneas, hay cavernas subterráneas que dan a los mantos freáticos o a los mantos de agua. Entonces dice la palabra que somos o que nos planta Él para que seamos como esos árboles que buscan corrientes profundas de agua. Dos promesas: cuando el árbol logra el objetivo de que su raíz penetra a lo más profundo y llega a las corrientes de agua, primero dará fruto a tiempo y la hoja no va a caer, y todo lo que hagas va a ser prosperado. Dos palabras y dos promesas: darás fruto a tiempo y tu hoja no va a caer. La hoja del árbol sirve para recibir los rayos del sol, y los rayos del sol producen vitaminas aún en el ser humano. Los rayos del sol nos proporcionan de vitamina D y vitamina E. Y eso también los árboles lo aprovechan para la fotosíntesis. Y un árbol que está frondoso, que tiene hojas verdes, nos dice que es un árbol saludable. Y esos árboles dan buena sombra, ¿estamos de acuerdo? Entonces dice el Señor: serás como árbol plantado junto a ríos o corrientes más bien de agua, y que vas a dar fruto a tiempo. Su hoja no cae. Las hojas son importantes, como te dije hace un momento, porque ahí aprovechan los árboles para poder tener vida. La palabra nos dice en Malaquías 4:2 que Dios es nuestro sol de justicia. Y nosotros necesitamos también, como el árbol plantado en las corrientes de aguas, necesitamos de ese sol de justicia para poder permanecer vivos, para poder mostrar vida a través de nosotros. Y la palabra nos dice también que prosperarás y prosperará. Esta palabra viene de la raíz hebrea que se escribe como Saleah. Está más difícil que la maya. Saleah. Esto no significa prosperar, sino es una de sus variantes de interpretación. Más bien, esa palabra que aparece en la palabra que leímos, prosperará, esta palabra que es Selah, quiere decir éxito y empoderamiento. Y todo lo que hagas será exitoso y tendrás empoderamiento. ¿Empoderamiento de dónde? Empoderamiento de lo alto. ¿Estás de acuerdo? Características del árbol. El pasaje describe varias características del árbol que son dignas de destacar. Este árbol del cual nos habla la palabra en el versículo 3 del capítulo 1 dice: dará fruto en su tiempo. El árbol da fruto en el momento adecuado, lo que sugiere que la persona justa y sabia es productiva y es eficaz. Por eso usted y yo tenemos que echar raíces profundas. ¿Para qué? Para poder crecer. Porque es fácil decir soy cristiano, pero es difícil de dar testimonio con tu diario vivir. Por eso la palabra dice que seremos como árboles plantados en corrientes de aguas. Porque cuando usted llega a la profundidad de la corriente del agua, entonces su hoja no va a caer y dará fruto en su tiempo. Y entonces la gente mirará la gloria de Dios en usted. Porque te profundizaste, tus raíces se profundizaron. No así los árboles que
que son arrancados de aquí para allá, o las plantas de ornato que nunca van a tener un crecimiento. Su hoja no cae. Las hojas del árbol, cuando tiene profundidad y alcanza el manto freático, no se marchitan sus hojas y siempre estará sana a la vista de las personas. La tercera palabra es: todo lo que hace prosperará. La persona justa y sabia experimenta esfuerzo y prosperidad, éxito en todo lo que hace, lo que sugiere que Dios bendice y guía sus esfuerzos. Esto es Selah, o sea, prosperará. La importancia de la conexión con Dios. La palabra me dice que seremos sembrados y plantados como árboles. Pero la importancia aquí de la conexión con Dios es esencial para experimentar bendición y prosperidad, así como es esencial para el árbol llegar a la profundidad y encontrar esos ríos de agua subterránea, esos ríos limpios de los cuales Él extrae para que tenga vida. La productividad y el fruto. La persona justa y sabia es productiva y da fruto en su vida. Vuelvo a repetir. La persona justa y sabia es productiva y da fruto en su vida. Porque al tener raíces profundas, solamente sabrá aprovechar las cosas buenas. El árbol es parte de la naturaleza viva que parece que no hablan, no sienten, pero tienen vida. ¿Y cómo reflejan la vida? Por sus frutos, por sus hojas. Ese arbolito que está ahí, que se comieron las hormigas, ¿cómo se mira? Sí, voltéense, les doy permiso que se volteen. Porque luego les digo, ¿ya lo vieron? ¿Cómo se ve? Muerto, sin vida. Hay muchos cristianos que dicen: soy hijo de Dios, pero su testimonio y su diario vivir hace que las personas lo miren así. Tú podrás decir que eres hija, hijo de Dios, que tú sirves, que tú vienes, que tú aplaudes, que tú cantas, pero las personas se darán cuenta si tienes raíces profundas o solamente tienes raíces superficiales. La resistencia y la perseverancia. La persona justa y sabia puede resistir las pruebas y desafíos en medio de las adversidades y en medio de los problemas. Por eso es importante que el Hijo de Dios, como te dije en la reunión pasada, que todo lo que está escrito en la Biblia no fue por obra de la casualidad, está meticulosamente planeada por el que inspiró a los hombres y mujeres a escribir el libro santo. Porque muchos pueden decir: hombres lo escribieron. Claro que sí. Dios necesitó de un factor humano, pero Dios fue el que inspiró a esas personas a escribir. Y lo más tremendo es que la Biblia fue escrita por más de 1000 años. Y no se conocieron los autores. Pero la Biblia no se contradice. Al contrario, crean una armonía cuando la estudiamos correctamente. Y cuando el Señor dice que seamos como esos árboles para ser productivos en su reino,
Es porque Él quiere que llevemos fruto como la palmera y tengamos perfume como el cedro. Y seamos fuertes. Todo esto que hemos hablado, la Biblia nos dice que así deberíamos de ser. Como palmeras, como cedros y como árbol que se planta y alcanza raíces profundas y alcanza las corrientes de aguas o de las aguas. Pero ¿cómo usted puede llegar al cumplimiento de esta palabra o que esta palabra se haga viva en su vida? Te lo voy a decir. Te lo diré. Dice la palabra, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Hay un elemento principal para que el árbol crezca y sea frondoso y sano. ¿Cuál es ese elemento? Volvamos a leer. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Un elemento que no se ve, pero es muy importante, pero es el agua. La planta busca la profundidad hasta llegar al agua. No importa que hayan piedras, no importa que hayan desafíos, su raíz comienza a crecer hasta encontrar el manto de agua, el manto freático, la vena del agua. Y ahí detiene sus raíces, porque de ahí toma vida y empieza a crecer. El cristiano del mismo modo tiene que buscar la profundidad de las Escrituras, buscar la sana doctrina, buscar donde se enseñe la palabra de Dios y empezar a echar raíces y profundizar para poder crecer y dar fruto y no ser uno más del montón. También el árbol tiene otro elemento que tampoco se ve, pero es muy importante para el árbol, y me refiero a la raíz. Tú puedes mirar el árbol o los árboles que tenemos aquí en derredor, pero se dice que las raíces son mucho más grandes que las copas del mismo árbol. O sea, es más importante la raíz que lo que se ve. Es más importante tu vida espiritual, tu intimidad con Dios, que lo que muchos reflejan. Aleluya. Decir soy cristiano es bien fácil. Decir sirvo a Dios es bien fácil. Pero tus frutos son ácidos. Tus frutos están agrios. Tus frutos están en descomposición. Pero el verdadero Hijo de Dios alcanzará las aguas profundas y dará fruto excelente y su hoja no va a caer. ¿Me estoy dando a entender? Por esto el Hijo de Dios tiene que echar raíz. Por esto el Hijo de Dios no solo debe crecer hacia arriba, sino debe crecer hacia la profundidad del conocimiento de Dios. Porque si solo venimos a cantar, a brincar, a danzar, eso se llama emoción. Por eso dice la palabra, cuando ores, ora en el secreto, cierra la puerta de tu habitación, para que tu Dios que está en secreto te bendiga en público. Tus raíces tienen que estar en el secreto de Dios. Como te he dicho en otro momento, hay gente que llega a medio culto, viene acá, bendito Dios, aquí ya no pasa. Se arrodillan allá y hasta que termina el culto se levantan. ¿De qué le sirvió? No aprendió nada. Ni siquiera se puso a orar. Viven de apariencias. Raíces muy superficiales. Religión, religos, porque sus frutos
no son frutos codiciables para disfrutarlos. Aleluya. Por eso es importante entender que no solo es venir y cantar, también es importante discipularse. También es importante conocer, porque dice la palabra: mi pueblo se pierde porque le faltó o por falta de conocimiento. Y es un error pensar: tengo 40 años en el Evangelio, ¿qué me van a enseñar? La palabra de Dios se renueva, su misericordia se renueva a cada mañana. No es como la medicina de patente que tiene fecha de caducidad. Por el contrario, se renueva a cada mañana. Aleluya. Y yo no dejo de sorprenderme cómo día a día voy aprendiendo más de mi Señor. Y ese pasaje que leí lo vuelvo a leer y me da más luz de las Escrituras. Me profundizo en la palabra para poder compartirles una palabra fresca, una palabra que nutra el alma. Porque manejar emociones es bien fácil, cualquiera. Más en nuestra zona de nuestro bello estado de Yucatán, el sureste de México. Pónganles un canto en tropical y hasta el paralítico baila. Pero cuando tenemos raíces profundas, entonces no se mira en el salto, se mira en el testimonio. Amén. Echémosle un vistazo a lo importante de la raíz que no se ve, pero que sin ella no hay crecimiento. ¿Cuál es la función de la raíz del árbol? La raíz del árbol es una parte fundamental de la estructura y el funcionamiento del árbol. Veamos algunas funciones. Primero, la raíz del árbol. En la raíz tiene un fenómeno de absorción, o sea, como una esponja. Todos los nutrientes de la tierra, todos los minerales que necesita para dar flor, para dar fruto, el agua de ahí lo absorbe para que el árbol pueda tener vida. Segundo, el anclaje. Tercero, el almacenamiento. Y por último, la comunicación. La absorción de agua y nutrientes. La raíz del árbol es responsable de absorber agua, nutrientes del suelo. Si usted tiene raíces excelentes, usted será una esponja para absorber todo lo bueno de la palabra de Dios y la pondrá en práctica. Todo lo que el Señor nos enseña con un árbol. Seremos como árbol plantados junto a corrientes de aguas. O sea, como te dije, no solo vas a crecer en altura, tenemos que crecer también en la profundidad del Espíritu, en la profundidad de la palabra, para que seamos no solo oidores de la palabra, sino hacedores de su palabra. Amén. Así que si usted tiene raíz excelente, usted será como ese árbol que sabe absorber los nutrientes, aunque no se mueve, pero tiene vida. Amén. Pero la diferencia es que usted y yo somos seres vivientes con el soplo de Dios y somos seres pensantes. Y espero que esta palabra la vayas degustando en esta noche. Anclaje y estabilidad. La raíz del árbol también proporciona anclaje y estabilidad. ¿Qué es anclaje? Lo mantiene firme y le permite resistir vientos fuertes y otros factores ambientales. El árbol, por sus raíces, ahí es donde se para firme y le da anclaje y no se mueve. Y muchas veces podrán venir vientos de hasta 200 o huracanes de categoría 5, a lo mejor se moverán sus hojas, pero permanecerá firme.
sus raíces en Cristo, de usted y mis raíces, nos darán la seguridad y la fortaleza y resistir los embates del enemigo, las luchas, las pruebas y las tribulaciones. Lo voy a repetir otra vez. Tus raíces te van a hacer fuerte para poder resistir el día malo. Gloria a Dios. Amén. Por eso es importante que crezcamos. Dice Corintios 14:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando tus raíces son fuertes en el Señor, los problemas y las dificultades solo harán que la gente vea la gloria de Dios en ti. Porque en medio del problema, dice el canto, solamente alaba. En la prueba, alaba. Amén. Él va al frente abriendo camino. Solamente alaba. Solamente alaba. Porque va a escuchar tu alabanza. Amén. Gloria a Dios. Almacenamiento de nutrientes. Algunas raíces de árboles pueden almacenar nutrientes y carbohidratos, lo que les permite sobrevivir durante periodos de escasez, periodos de sequía. Tu profundidad en Cristo hará que tengas más fe. Y aunque venga la escasez, serás como Pablo y dirás: sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, porque todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fortaleza. Por eso es importante el conocimiento. Por eso es importante la profundidad. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios, para tener un conocimiento profundo de su palabra y darle una correcta interpretación. Y por último, la comunicación con el suelo. La raíz del árbol también puede comunicarse con el suelo y con otros organismos, lo que puede influir en la salud y el crecimiento del árbol. Por eso dice la palabra: plantados junto a corrientes de aguas, nuestras raíces se comunicarán con el agua de vida, que es Cristo, y Él es nuestro máximo ejemplo a seguir. Jesús dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba. A la samaritana le dijo: yo te puedo ofrecer un agua que en ningún pozo de la tierra vas a encontrar. Y la mujer dijo: yo lo quiero, para que no pueda seguir sacando agua de este pozo. Él es el agua de vida. Por eso, meticulosamente la palabra dice que seremos plantados junto a corrientes de agua viva. Y hoy tú ya estás plantado. Solo te falta echar raíces. Solo te falta profundizar. Porque ya el Señor te plantó. Porque ya el Señor te puso el sello, profundidad. Ya te dio la palabra cuando tú le aceptaste. Si tienes un sello que dice propiedad del Espíritu Santo. Ya te lavó con su sangre. Ya te podó, ya te quitó lo malo, las hojas malas, los gajos, como decimos aquí en Yucatán, malos. Ya te plantó. ¿Qué te toca a ti? Echar raíces, profundizar. Y aún en las raíces hay niveles, dicen por allá. Los tipos de raíces. Los árboles pueden tener diferentes tipos de raíces, incluyendo las profundas, las superficiales y las adventicias, quise decir adventista, la adventicia. 3 tipos de raíces. La raíz profunda. Las raíces profundas son aquellas que crecen hacia abajo en el suelo buscando agua y nutrientes. El cristiano debe echar raíces que le dé hambre y sed de Dios.
para poder profundizar en la palabra. De más y aprender más de las Escrituras y la profundidad del Espíritu de Dios. Pero Satanás ha levantado pereza. Y cuando se trata de estudiar, no, yo no quiero. Pero es importante y es necesario. Porque una iglesia que profundiza en las Escrituras es una iglesia saludable, que no tiene tiempo de mirar quién está haciendo bien las cosas o quién lo está haciendo mal, porque todos se preocuparán por cuidar su salvación y estar bien con el dador de la vida, Jesucristo, el agua de vida. Nosotros tenemos que tender a buscar las profundidades. Apocalipsis 22:17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, dice el Señor. Nuestra raíz tiene que estar fundada en la roca que es Cristo. Por eso la palabra dice: dos hombres, uno fundó su casa sobre la roca y otro sobre la arena. Eso los ingenieros y arquitectos lo saben perfectamente. Hacer una casa sin cimientos es una casa débil. Tener una casa cimentada sobre la roca, sobre la laja viva, es garantía de que esa casa va a soportar embates de huracanes. Echar raíces en Jesucristo, el agua de vida, es garantía que vamos a permanecer en Él, como dice su palabra. Si permanecéis en mí, darán mucho fruto. ¿Sabes por qué? Darán mucho fruto, porque Él es el agua de vida. Raíces o la raíz adventicia. Esta raíz son las raíces que dan anclaje y estabilidad al árbol. Son las raíces de más arriba. Son las que le dan fortaleza a la raíz. Dice Juan capítulo 10, verso 28: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mis manos. Él es la raíz adventicia que nos soporta y nos da estabilidad. Por eso necesitamos de Él todos los días. Así como la raíz necesita de nutrientes para que el árbol se pueda ver saludable, ustedes y yo necesitamos anclarnos en el Señor para que nuestras raíces puedan estar estables y tener anclaje. Y entonces su gloria se verá reflejada en ti y en mí. Aleluya. La raíz del árbol es fundamental para la supervivencia y el crecimiento del árbol. Sin una raíz saludable, el árbol puede sufrir deficiencias nutricionales, sequía y otros problemas. Nuestra raíz fundamentada en Cristo como hijos de Dios se basa en las Escrituras. No es como yo quiero, no es como me dijeron, no es como me enseñaron, es como Él quiere que sea. Y para poder caminar conforme a su voluntad, necesitamos de la palabra escrita, inspirada por Él, que es la Biblia. Sin la palabra de Dios, la Biblia, solo daremos palabras, solo seremos sepulcros blanqueados, solo seremos címbalo que retiñe, sin vida, como esa planta seca. Pero si nosotros nos vamos a las Escrituras, ahí comenzaremos a echar raíces, porque la raíz es de suma importancia para el árbol. Y el Señor nos compara con árboles. Tenemos que echar raíces. Porque también hay una planta que es manipulada por el hombre. Y esa planta lo manipulan los orientales. Lo pueden hacer crecer en un plato, en una maceta. ¿Sí saben cómo se llama?
bonsai. Y estuve leyendo un poco sobre cómo se cultivan los bonsai. Coincidentemente, el árbol tiene una raíz principal que le da crecimiento. Es el que llega hasta la profundidad del agua. Cada determinado tiempo el experto en bonsai se lo tiene que cortar. Y entonces se hace un árbol viejo, pero sin raíces, en una maceta. Me imagino a Satanás haciendo bonsai en las iglesias. ¿Cuántos cristianos bonsai hay acá? Son árboles, pero manipulados por el hombre. Dios te plantó junto a ríos de agua viva para que tú profundices en los ríos de Dios. Pero viene el enemigo y te corta la raíz. ¿Cómo? Engañándote, metiéndote duda, diciendo que te van a enseñar si ya lo conoces, si ya lo sabes, tienes tantos años. Es más, tú deberías de ser el pastor. Y cada determinado tiempo, cuando usted quiere crecer, Satanás viene, te levanta de la maceta y te corta otra vez la raíz. Pero como tú no te das cuenta, entonces dices, soy un roble en la casa de Dios. Pero cualquiera puede venir y aporrearte porque no tiene raíces profundas. Y Dios no te llamó para que seas un bonsai. Te llamó para que alcances la altura del cedro del Líbano. Y te llamó para que alcances la altura de la palmera datilera, que sus frutos son dulces y son nutrientes, nutritivos. Como te dije, se le conoce en el oriente como el árbol de vida. Dios te llamó para que reflejes vida, para que tu hogar no caiga, para que puedas darle sombra a otros que necesitan de esa sombra. Para eso te llamó el Señor. Pero muchos creemos que estamos creciendo, pero solo estamos envejeciendo como el bonsai, que no crece, pero es un árbol. Dicen que en China y en Japón, no sé dónde, pero por allá, dicen que hay árboles bonsai que tienen 100 años y se ven árboles viejos, pero pequeños. El apóstol Pablo dice, ustedes ya deberían de ser maestros, pero tengo que seguirles dando leche espiritual, dice el apóstol Pablo. Dios nos llamó para echar raíces, pero nos hemos conformado con ser un bonsai espiritual. Porque dices, así estoy bien. Cada determinado tiempo me dan mi juguito de naranja. Porque al bonsai se le echa jugo de naranja, agua de carne. Y así el hombre engaña al árbol. Pero el verdadero crecimiento es cuando esa raíz profundiza, se ancla y se comunica. Esa raíz tuya se debe de profundizar en el agua de vida que es Cristo. Tus raíces se deben de comunicar con Él para estar creciendo día con día. Y necesitas de la raíz superficial para tener anclaje. Y todo esto lo vas a hallar en la roca eterna que es Cristo. Iglesia, te dije que últimamente te voy a enseñar, ya no te voy a predicar. Y atesóralo, porque eso te va a dar crecimiento. Dios nos llamó para ser árboles y alcanzar la plenitud de la transición, que son los 40 metros. Hablo del cedro del Líbano y de la palmera.
Pero la siguiente fase es plantarnos junto a ríos o plantarnos junto a corrientes de aguas. O sea, Dios te plantó junto a corrientes de agua. Te toca a ti hacer lo que te corresponde. Profundizar. Habemos personas que tenemos años en el Evangelio y literalmente somos unos bonsai. Porque si tú le dices, dime 5 textos bíblicos, 5, ¿verdad, pastor? 5. Sí, 5. 5, ¿verdad? Del que sea. Sí, del que sea. ¿Cómo sería el de Juan 16? No puede ser posible. Pero 5, ¿verdad? 5. Lo tengo. Si lo tienes, ya lo hubieras dicho. Pero Dios te llamó para que tengas fruto, no para que seas un bonsai. Analiza tu vida un momento y pregúntate: Dios, me plantaste junto a corrientes de agua, pero ¿realmente he profundizado? ¿O solo soy un pobre bonsai que se siente árbol, pero que solo ha envejecido y no ha crecido? Pregúntate. Y el bonsai se ve precioso, pero no es un árbol. O bueno, sí es un árbol, pero ni siquiera es un árbol enano. Es un árbol en miniatura. Ahí sí el perrito chihuahua le puede decir: soy más grande que tú. Esto es serio. ¿Cuántos bonsai hay aquí? ¿Cuántos árboles hay aquí? Y es importante la raíz, porque la raíz refleja la vida del árbol. Tus raíces van a dar testimonio de quién tú eres. Voy a repetir. Tus raíces van a dar testimonio de quién realmente usted es. ¿Cuántos cristianos, cuántos pastores, cuántos líderes dicen: yo tengo la ultra macro sana doctrina porque yo no soy como ese, yo no soy doctrina farisea? Porque dicen: ¿cómo es posible que Dios va a usar a ese? Dios mío. Te voy a decir por qué lo usa. Porque busca a Dios en el secreto y ha profundizado en sus raíces. ¿Y ustedes hasta cuándo van a profundizar? Si estás profundizando, a Dios sea la gloria. Por eso te veo en el discipulado. Por eso te reportas en tu ayuno. Pero más que tu ayuno, más que tu discipulado, por eso puedo ver la gloria de Dios en ti. Amén. ¿A cuánto les gustaría esa gloria? Entonces hay muchos bonsáis acá. No te pongas de pie. Yo quiero que platiques con Dios. Dios bendiga a los que se conectan. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. No seas un bonsai, sea un árbol.